Vamos a calcular sombras y reflexiones de una pieza en asolometría. Dibujamos, por ejemplo, un prisma. Ahora dibujamos, por ejemplo, otro más pequeño. Siempre mediante líneas paralelas. Uno por aquí, por ejemplo. Vamos a terminar aquí con un último prisma, mayor que los anteriores. Y ahora pensamos hasta dónde llegaría este por debajo. Bueno, tenemos ahí varios prismas y vamos a imaginar que el prisma, formado por varios prismas con caras paralelas, pues es sombreado, es iluminado por un foco de luz que proyecta la sombra según cierta dirección. Nos acercamos un poco. Bueno, entonces, imaginando que la luz sigue esta dirección y caiga aquí la sombra de este punto, tenemos la sombra de esta es una paralela. Si levantamos una vertical por aquí, unimos este punto con este, entonces la sombra de esto vendrá por este punto de intersección hasta aquí. Bueno, lo mismo, una paralela a esta, una paralela por el suelo, la sombra de esto será una paralela, este punto tiene su sombra aquí y la sombra de esto será una paralela. Lo mismo con esto, en el suelo cae aquí, entonces seguimos la dirección y por la base hacemos una paralela, paralela a esta, igual dimensión porque es un plano paralelo, paralela a esta, también con la misma dimensión, y luego la base la unimos con ese punto, será paralela a esta también. Bueno, hacemos lo mismo por aquí, esta dirección, corta aquí, levantamos la sombra de una vertical sobre un plano vertical, es una vertical, y ya tenemos esa sombra. Bueno, parece que ya está completo, nos faltaría aquí, esto corta, decíamos que cortaba en este punto, entonces sigue esta dirección. Bueno, si aquí realmente el vértice está dentro, pues aquí también lo tendría que estar. Bueno, podemos sombrear ya. Vamos a darle zona de sombra, todo el mismo tono. También quedaba todo en sombra. Bueno, pues esa sería la pieza ya con sus sombras propias y arrojadas. Las sombras propias son las que están en el objeto, las sombras autoarrojadas están sobre el mismo objeto pero proyectadas de una cara sobre otra. Bueno, esas serían las sombras. Ahora vamos a hacer las reflexiones. Si el objeto se refleja, este punto tiene su simétrico ahí abajo. Esto tendrá su reflexión también ahí enfrente y seguirá hasta el final. Luego esto tendrá su reflexión aquí. Vamos a marcar bien para que se siga viendo la pieza. Esto se reflejará abajo. Igualmente, esto es el reflejo del reflejo ahí abajo, a igual distancia, tenemos reflejado ya este prisma. Bueno, esto está reflejado, ahora se refleja
esto, la continuación por ahí. Esto tendrá que ser paralelo. También la continuación por ahí. Marcamos bien la pieza. La pieza viene por aquí. Y esto donde cortaba aquí era donde estaba ahí la sombra. Bueno, tenemos ya las reflexiones principales. La sombra también se reflejaría ahí enfrente. Este objeto se reflejaría ahí enfrente. Esta sombra se reflejaría ahí. Esta también. Aquí abajo esto se reflejaría, su sombra también. Esto se reflejaría abajo. El reflejo del reflejo coincidiría con eso. Esto también se reflejaría todo hacia abajo. El detalle esto con el mismo grosor. La sombra se reflejaría también. Esto también se reflejará a igual distancia y enfrente. Esto viene, bueno, la distancia no es este trozo, es este. Entonces llegará hasta aquí. Y la sombra esta se tendrá que reflejar, sale de aquí, también por ahí detrás. Esto sigue recto, paralelo a esto, pues también se reflejará ese trozo de sombra. Las sombras también se reflejan, o sea que si este prisma viene por aquí, su sombra viene por aquí, pues también vendrá por aquí. Lógicamente, como esto está en un plano más abajo, esto si lo hacemos bien tendrá que estar también más abajo, ya que esto llegaría por aquí detrás hacia allá. Bueno, parece que está completo. Bueno, no, faltaría el reflejo este, también se debe reflejar en esta cara con su sombra. Este ya lo teníamos. Luego tenemos esto, pero tendríamos que hacer esto por debajo a igual distancia, reflejar esto con su tamaño, o sea que se vería este detalle aquí reflejado. Bueno, y por último tendríamos a esta distancia pasaría esta línea que parece que ya no se ve. Bueno, esta línea también se reflejaría aquí en el prisma este. Y estamos pensando en el plano vertical. Si continuamos el plano este vertical por aquí, resulta que esto se refleja aquí, también se reflejaría sobre esta cara vertical. Siempre y cuando nos lo dejara ver esto. Entonces, como esto está delante, entonces sería detrás de esto, o sea, solo este fragmento. Bueno, parece que está completo. Siempre es fácil que se olvide algún detalle, por ejemplo, esto igual distancia ya queda fuera. Esto ahí enfrente, pues también tendríamos a igual distancia la sombra y luego la luz y el final de la pieza. En fin, que son muchos detalles. Entonces, todos esos detalles se tienen que reflejar también en la oscuridad de, por ejemplo, esto, que es oscuro, pues ahí se refleja también la sombra más oscura, lo mismo aquí. Si esto tenemos cierta oscuridad, pues esta oscuridad de aquí se reflejará ahí enfrente también. Lo mismo el oscuro este, pues se reflejará ahí dentro. Bueno, tenemos entonces, vamos a darle aquí más oscuridad, aquí más, porque es el reflejo de la sombra, lo mismo aquí y aquí. Aquí igual, esto más oscuro, entonces esto se reflejará ahí adentro, dentro de la sombra, y lo mismo esto de aquí. Esto se refleja el oscuro este, aquí, entonces vamos a degradar hacia adentro. Bueno, decíamos también que esto se refleja ahí en el interior. Entonces, para no perder la línea, vamos a marcar los tonos medios, por ejemplo, para aquí. Por ejemplo, esto si tiene más oscuridad se reflejará ahí. Esto tendrá seguramente más oscuridad porque esto parece más ortogonal que esta cara de aquí. Lo mismo esta de aquí la ponemos más oscura y esta también.
Esto se reflejará ahí hacia abajo, lo mismo esto hacia abajo. Y esto también. El oscuro ese reflejado ahí enfrente, lo mismo esto aquí abajo y el oscuro ese ahí abajo enfrente. Esto algo más oscuro y la continuación más todavía. Es un poco de oscuro aquí. Vemos esto oscuro debe aparecer ahí con intensidad, lo mismo la sombra aquí, que se proyecta ahí enfrente, el oscuro este. Bueno, pues vamos por último a diferenciar bien lo que sería realmente, porque está algo confuso, lo que sería partes de la pieza y lo que no. Tenemos esta sombra, se refleja ahí, esto tendría que continuar por ahí toda la reflexión hacia dentro de la pieza, igual que esto también hacia abajo con más intensidad, y esto reflejando también la oscuridad esta. Y esto, como decíamos, más oscuro porque es el reflejo de todo esto. Como esto lo ponemos más oscuro. Pues teníamos, esto se reflejaba ahí enfrente y continúa por ahí la reflexión. Mismo aquí con más intensidad. Bueno, decíamos que íbamos a definir bien lo que era la pieza para que quede mejor definido. Teníamos por aquí. Le dimos tanta fuerza a los reflejos que a veces no se distinguía ni lo que era de la pieza y lo que no. Entonces, por eso conviene marcar bien las líneas de lo que es la pieza. Bueno, entonces las sombras principales pues serían estas sombras que se reflejan ahí a igual distancia. Lo mismo esta de aquí arriba, pues que está reflejada ahí enfrente. Esta sombra que se refleja hacia abajo. La sombra esta también se debe reflejar. Esto de aquí. Esto se refleja ahí enfrente. Esto seguramente tendrá pues más oscuridad que esto, entonces le damos más oscuridad y eso también aparecerá reflejado aquí abajo. Luego la oscuridad esta se reflejará ahí detrás también. Entonces tenemos por ejemplo el reflejo de esto aquí abajo y todo esto que aparece aquí reflejado pues también con más sombra. Luego esto tiene más oscuridad que esto, entonces aquí habría que marcar pues esa zona con más sombra. Pues el triángulo este también aquí, con más sombra. ¿Qué corresponde a esto? Esto no era nada. Bueno, pues es simplemente un bocetillo de lo que podría ser una pieza proyectando algunas sombras, así calculadas geométricamente, y también los reflejos. Lógicamente no es un trabajo realista, pero nos sirve para saber bien por dónde se conducen luces, sombras, para luego, si queremos hacerlo bien, pues hacer un trabajo de luces y sombras bien hecho. Simplemente es tener el cálculo geométrico, la base, nada más. A partir de ella, pues ahora empezaría, si se quisiera hacer bien, a intentar dar los tonos exactos que le corresponden a cada cosa.
Decíamos que esto, por ejemplo, era la sombra de esto y luego al llegar aquí iba hasta aquí. O sea que esto es oblicuo y aquí venía la sombra. Bueno, pues ese sería un ejercicio de sombras y reflexiones en un boceto en axonometría.